Hola a todos, bienvenidos a este canal. Buenos días, Señor. Te quisiera invitar a que te suscribas a este canal y le des en la campanita de notificaciones. Esto con el motivo de que cada que se suba un devocional te pueda llegar de inmediato y con tan solo un clic desde tus notificaciones puedas ingresar a ver el video. Cada día hay un devocional que edifica nuestra vida. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cada que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, nuestro espíritu se alimenta, crece en fe. Y recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. Mi nombre es Susana Sánchez y para mí, como cada devocional, es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes una palabra que edifica. Hoy el devocional le puse lo que no está bajo nuestro control. Me trituró sin duda lo que vamos a leer el día de hoy, pero quisiera darte un contexto un poquito rápido. Cuando Job escribió estas palabras, Job había perdido a sus hijos, toda su riqueza, y su esposa le estaba diciendo que renegara de Dios. Y Job, cuando escribe esto, si tú no lo sabes, Job es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Y cuando Job escribe esto, yo personalmente como la lectora, creo que Job estaba intentando un poco entender a Dios. Que nosotros no nos pasan las cosas por ser justos o injustos. Tú sabes, Job en la Biblia, cuando tú lees los primeros capítulos de Job, dice que Job era un hombre bueno y justo. Y aquí está tratando de argumentar que a veces a la gente mala le va bien y a la gente buena le va mal. Porque en la vida Dios hace lo que quiere, como quiere y solo Él puede hacerlo. Cuando le pongo el título, lo que no está bajo nuestro control, es que nosotros muchas veces en nuestra vida queremos tratar de controlar todo lo que nos pasa. Pero es que nunca vamos a poder lograr hacer eso, nunca. Yo soy una mujer muy controladora, no controladora de la gente, sino en realidad de mi vida. Siempre quiero intentar predecir lo que va a pasar en el futuro, pero me he frustrado tantas veces y creo que hay mucha gente en esta vida frustrada por esa razón. Porque nosotros queremos hacer algo y nosotros estamos pensando en el futuro, pero en realidad no sabemos cuál va a ser el resultado porque Dios es el que hace las cosas. Una frase de un hombre que admiro mucho dice: todo lo que Dios permite, Dios lo controla. Así que quiero que te quedes con ello. Vamos a leer Job capítulo 21 del versículo 22 al 34. Acompáñame donde estás con tu vista, va a aparecer en la pantalla para que puedas leerlo conmigo. Dice: ¿quién puede enseñarle algo a Dios? Si Él es quien juzga a las grandes eminencias. Hay quienes mueren en la flor de la vida, rebosante de salud y de paz, sus caderas llenas de grasa, sus huesos recios hasta la médula. Otros mueren con el ánimo amargado, sin haber disfrutado de lo bueno. En el polvo yacen unos y otros, todos ellos cubiertos de gusanos. Sé muy bien lo que están pensando y los planes que tienen de hacerme daño. También sé que me preguntan: ¿dónde está la mansión del noble? ¿Dónde están las moradas de los inicuos? No han interrogado a los viajeros, no han prestado atención a sus argumentos. En el día del desastre, el malvado se salva. En el día de la ira, es puesto a salvo. ¿Y quién le echa en cara su conducta? ¿Quién le da su merecido por sus hechos? Cuando le llevan al sepulcro, sobre su tumba se pone vigilancia. Mucha gente le abre paso y muchos más cierran el cortejo. Descansan paz bajo la tierra del valle. ¿Cómo esperan consolarme con discursos sin sentido? Sus respuestas no son más que falacias. Aquí Job está diciendo: al malvado le va bien y al que es bueno le va mal. Porque Job era un hombre bueno y justo y al final había perdido todo. Porque a veces en nuestra vida no se trata de lo bueno o de lo malo que hemos sido. Yo siempre, cuando hablo de la definición de bueno, siempre doy como referencia cuando Hitler dice que él era bueno. Él se consideraba bueno después de haber matado a 6 millones de judíos. Y Hitler era un hombre con una buena vida. Había dirigido a todo un país en busca de meterle odio en contra de los judíos. Pero ahí no me voy a estacionar específicamente. Quisiera empezar diciéndote como primera cosa que no podemos controlar la justicia de Dios. La palabra justicia significa hacer lo correcto. Y el único justo, más justo sobre toda la tierra, es Dios. Él es el único que hace lo correcto en nuestras vidas. Job reconoce que Dios es el único juez verdadero y justo.
Él sabe por qué hace todas las cosas. Cuando nosotros empezamos a comprender que Dios es la única persona, bueno, en realidad no es persona, es Dios. Cuando reconocemos que Dios es el único que hace las cosas bien, nuestra vida empieza a cambiar. Yo, para dejar de ser controladora con todo mi entorno, porque a veces yo me entra una ansiedad de decir, quisiera saber lo que va a pasar y quisiera yo poder ser la que manipule el transcurso de muchas cosas para que salgan bien. Pero cuando yo entiendo que Dios es el único justo y sabes, lo dice en Job 22. Cuando empezamos a leer, dice que Dios es el único justo. ¿Quién le enseñará a Dios a ser sabio? ¿Quién le enseñará a Dios a hacer eso? Y sabes, Job lo está expresando desde un duelo. Él había perdido a sus hijos, había perdido todas sus finanzas. Y él estaba sufriendo realmente, pero Job entendió que el único justo era Dios, que él sabía por qué hacía todas las cosas. Y para nosotros empezar a ser personas que entiendan que nada está a nuestro control, tenemos que entender que Dios hace todo con un motivo específico, que Dios no hace las cosas nada más porque hoy se levantó y dijo, hoy quiero hacer esto, hoy quiero hacer aquello. Dios tiene un propósito, Dios viene del futuro. Dios, cuando creó la tierra, Dios no va creando lunes, martes, miércoles, sino que Dios inició la creación y Él sabe hasta el fin. Así que cuando tú estés en una situación, recuerda que Dios viene del futuro, o sea que Dios ya sabe lo que tienes que pasar, cómo lo tienes que pasar y cómo vas a encontrar la solución. Por eso debes de dejar de controlar tu vida. La Biblia dice, no os afanéis por el día de mañana, por el que comeré, por el que vestiré. Eso habla de control. Que nosotros queremos ser controladores con lo que vivimos. Y no todo está bajo nuestro control. Mi padre siempre me dice, Susana, la vida es como la ruleta rusa. Un día vas a estar arriba y otro día vas a estar abajo. Pero al final el que te tiene que aprender a sostener es Cristo. Y yo veo la vida de otra perspectiva o en otra ilustración. Cuando usted ve una película de doctores o incluso está en el doctor, le ponen el aparato para medir los latidos del corazón. Y sabe, cuando miden los latidos del corazón van de arriba hacia abajo. Porque cuando la línea de los latidos empieza de derecha, quiere decir que no hay vida. ¿Y sabe a qué me refiero con ello? Que a veces nuestra vida va a ir de arriba hacia abajo. Pero al final el que nos controla y el que está todo bajo sus manos es Cristo. Así tenemos que aprender a vivir, como los latidos de nuestro corazón, sabiendo que van arriba hacia abajo, pero Cristo es el que es nuestro motor. Entender que no podemos controlarlo todo, y Job aquí lo entiende. Dice, nadie obtiene conforme lo que es, sino conforme lo que Dios quiere, porque Él es el justo. La segunda cosa, y con la que más te quiero dejar, es que no podemos controlar el futuro. Porque nosotros somos expertos en querer saber lo que va a pasar mañana. Donde quiera que vamos, queremos siempre definirnos con el mañana. Y Job lo habla en el versículo 32. Y incluso lo voy a leer para que veas a qué me refiero con esto. Cuando lo llevan al sepulcro, sobre su tumba se pone vigilancia. Y lo que quiere decir con ello, y lo quiero leer en otra versión, él será llevado a los sepulcros y sobre su tumba estarán velando. Eso lo dice en otra versión. Aquí Job nos recuerda que todos terminan en el mismo destino, la muerte. Y nosotros tenemos que entender que la vida no la tenemos comprada, por eso no podemos decidir con lo que vivimos. Yo en enero perdí a mi abuelo. Yo a mi abuelo lo vi un día antes de perderlo. En realidad que no sabía que mi abuelo iba a fallecer. Pero un día antes de que él falleció, me acuerdo que yo fui con él y algo en mi interior me decía que me despidiera de mi abuelo porque era la última vez que lo iba a ver. Esto no lo he dicho, pero yo cuando me despedí de mi abuelo, aquel día me despedí sabiendo que era la última vez que lo podía ver. Y no porque tenía la certeza de que ya no estaría más, sino porque había algo en mí que me lo decía. Después de ese día, mi vida ha cambiado y he dejado de vivir pensando en el mañana y viviendo más el hoy. Porque no sé de lo que mañana ya no voy a tener, que hoy lo tengo, y aprendo a valorarlo. Al final nuestra vida puede ir de arriba hacia abajo. Podemos tener más y menos que otros, pero al final, todos vamos hacia el mismo lugar direccionados. Así que debemos de dejarnos de preocupar por muchas cosas y empezar a disfrutar lo que Dios nos ha dado hoy. Usted sabe, uno aprende a valorar más las cosas cuando las pierdes, porque ahí te das cuenta que lo que tenías
lo valorabas. Hay un dicho mexicano que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y será un dicho que la gente habla, pero es real. Aquí Job, cuando escribe eso, él estaba sabiendo eso, que él no sabía lo que tenía hasta el día que lo perdió. Y al final se dio cuenta que nada en esta vida es eterno, sino que todos vamos a ir direccionados hacia el mismo lugar. Así que hoy te quiero dar un reto. Suelta tus preocupaciones. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Porque a lo mejor hoy estás viviendo en un lugar de tristeza y en realidad no sabes hacia dónde vas. Tu vida no se le ve mucho rumbo, pero mira, cuando te empieces a confiar más en Dios, es cuando Dios empieza a obrar. Porque Dios se perfecciona en medio de nuestras deficiencias, en medio de lo que no podemos controlar. Cuando tú le dices a Dios, Dios, como en esto, no sé cómo hacer. Guíame tú porque es que yo no sé. Ahí Dios empieza a hacer las cosas diferentes. Así que te quiero invitar a que nunca te olvides que Dios es el justo y que no podemos controlar el futuro. No podemos controlar lo que nos pasa. Solo Dios sabe lo que hace. Todos vamos direccionados hacia el mismo lugar, pero Dios es el que sabe todo a su tiempo. Así que, a donde estás, quiero que cierres tus ojos, quiero orar por ti. Y aunque esta palabra nos agrade, rema y nos edifique a todos. Así que, Dios, hoy te pido por cada persona que me está oyendo. No sé de qué lugares, pero comprendo que todos tenemos necesidades en esta vida y que aún quisiéramos todos saber lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar dentro de 5 años. Enséñanos a valorar más la vida que tenemos hoy en el presente. Enséñanos a abrazar las bendiciones que nos has dado en el presente y entender que lo que viene, solo tú lo tienes en tus manos y tú sabes lo que va a pasar. Papá, ayúdanos a confiar en ti. Y así como un día le dijiste a Moisés, quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Tú le estabas hablando de confianza y de soltar el control. En ese momento tú le hablaste a Moisés, déjame controlar yo tu vida, déjame yo controlar lo que pasas. Así nosotros queremos hacer, quedarnos quietos, conocer tu grandeza y vivir confiados día a día solo en ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que espero que esto te haya servido de edificación. No te olvides suscribirte, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, darle un like y compartir con alguien que creas que le va a edificar. Así que nos vemos pronto. Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia.